llegando a la casa, profe. Vale, perfecto, iniciamos. ¿Dónde quedamos la última vez? Quedamos en que la última vez que vimos, la última vez, que fue la semana pasada, que se iniciaban las actividades de auditoría, ¿se acuerdan? Sí, Y que se iban a estamos realizar la viendo. entrevista para recolectar la información, ¿lo recuerdan? Exacto. Exacto, muy bien. Sí, En señor. ese orden de ideas, ustedes ya tienen, imagino que tienen el cuestionario. ¿O tienen un avance del cuestionario? Pues, Ese pues, profe, silencio en lo premia. personal, profe, me gustaría, pues, o sea, tenía pues una duda frente al cuestionario. Sí, cuéntame. Pues, o sea, profe, pues yo hice preguntas, profe, o sea, pues no tengo ningún documento ni nada, pero, o sea, sí hice preguntas en las cuales, profe, pues, como el profe dijo que era una entrevista, o sea, yo lo entendí, digamos, que era frente al proyecto que se estaba realizando, que se Oh, estaba, porque que se en tu, estaba ca- realizando. en tu caso, Juan, tú debes definir qué es lo que vas a auditar, ¿no? Porque tú tienes un revuelto. Si vas a auditar el proyecto, la idea, el desarrollo, no sé, no sabes muy bien qué es lo que vas a auditar. Entonces define muy bien qué es lo que vas a auditar y ahí sí hacer las preguntas. Porque, por ejemplo, si yo auditar, voy a inventar algo sobre el desarrollo y audito el desarrollo, las preguntas en el cuestionario tiene que ir orientado a eso. Porque Exacto, sí, señor. no puedo preguntar sobre la idea, sobre si tienen plata, ¿no? Porque si es solamente el desarrollo, va sobre eso. Ok, sí, señor. Perfecto. Esa era Listo. la duda, sí, señor. Perfecto. Diego, Pues, profe, yo no tengo ninguna pregunta así plasmada en un documento. Pues con Lucho lo que estuvimos hablando, pues también explicándole un poquito, ¿no? Entonces, no sé si está bien como, no sé si es la forma correcta, como nosotros habíamos dejado 4 áreas y esas son servidores, redes y licenciamiento. sí. Entonces, en las de servidor teníamos como, ah, ¿cuál es el tipo de arquitectura que se está utilizando? Preguntar por, bueno, le dejamos como X documento, pues porque no estamos seguros con respecto Ujú. al nombre del documento que, pues, no sé si hay como, se me olvidó cómo se dice, como una buena práctica, como lo correcto. Encargado, supervisor de esta área y cronograma, y bueno, cómo se efectúan los correspondientes mantenimientos de los servidores. Con respecto al licenciamiento, pues habíamos dejado como cuántos programas y cuáles se están utilizando, cuándo fueron las fechas de compra o de adquisición y si se tienen como los comprobantes de, pues, de dichos programas. No sé si por ahí va encaminado o Sí, va estamos. encaminado, va encaminado, va Ok, encaminado. profe. Ya un poco más estructurado. Debemos tener en cuenta, muchachos. Yo sé que esa no es nuestra área, en su caso, ¿cierto? En su proyecto, en su, perdón, en su auditoría, esa no es su área. Al no ser su área, pues lógicamente no tenemos mucho conocimiento del tema. Entonces, en ese caso, que los invito a que leamos un poquitico sobre el tema. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de, de servidores, ¿cierto? Yo debo tener en cuenta varios temas, ¿sí? Sobre todo el tema de mantenimiento, que es fundamental y es importante, ¿listo? Todo el tema que tiene que ver con, eh, todo el tema que tiene que ver cuando hay algún desastre, eso se llama, ay, se me olvida, se me va la palabra, el plan de recuperación o el plan de desastre, se llama. ¿Qué llega a pasar si, y por ejemplo, usted no vio en el caso de una universidad acá en Bogotá, que salió en las noticias? Ah, sí, que los hackearon, pero no recuerdo el nombre, sí. Sí, y luego pues, les borraron todo, absolutamente el historial académico de todos los estudiantes y no tenían ningún respaldo. ¿Sí ven la magnitud del daño? Profe, y ahí en esos casos, En esos casos, nada. Hay en esos casos que tienen que hacer nada. Debe haber algún registro físico. Porque cuando uno es docente en una institución, siempre que uno entrega sus notas, las publica, uno tiene que llevar un registro físico.
Entonces, ¿hay que les toca? Empezar otra vez con ese registro físico a pasarlo otra vez al sistema. Y Ánimos. por Dime. ejemplo, pero esto se presta para muchos malentendidos, ¿no? Por ejemplo, Claro. nosotros, yo no tengo yo, por ejemplo, no me acuerdo ni la nota ni tengo, por ejemplo, las materias de los 3 primeros semestres, Ujú. a no ser, pues, obvio, por el sistema. Exactamente. Entonces, por eso, para eso es que sirven estas auditorías, cuando se hacen directamente asociándolas, en este caso, por ejemplo, a la institución. Si cogemos la institución, a nivel de tecnología se tiene que auditar ese proceso. Bueno, muéstrame cuáles son los métodos de recuperación o de respaldo que tiene sobre la información que está en el sistema. ¿Listo? Entonces, ahí toca. Ahí, ¿qué pasa? No, no tenemos. Bueno, entonces no tenemos. Eso ya es, ¿cierto? Una deficiencia. Es algo que hay que mejorar. Entonces, ahí se tiene que crear un plan de mejora, muchachos. Es ahora, de aquí en adelante, a 3 meses, a 6 meses, a un mes, usted, Departamento de Tecnología, me va a desarrollar un proyecto donde me va a hacer ese plan de mejora en el cual me va a indicar cómo vamos a salvar esa información. Eso no puede quedarse así como así. Ah, pero es que eso no se va a perder. Lo primero que uno escucha por parte del Departamento de Tecnología. ¿Sí? No lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos. ¿Qué tal que llegue a haber un daño en el servidor y se borre todo? ¿Qué tal que sin querer alguien que tenga acceso a la base de datos haga mal un comando y borre la información? Pues Profe, puede nada, señor. disculpa que te interrumpo. Y ese, bueno, ese plan o bueno, lo que hagan para pues prevenir esto puede ser tan simple como no es que nosotros vamos a duplicar la información en otro servidor, no sé, por decir algo, si nosotros tenemos eso alojado en servidores de nuestros o propios, los vamos a alojar en unos de Google, ¿eso valdría o...? Claro, eso valdría, Ok, eso valdría. Y no es solamente decirlo, ¿no? Hay que crear un proyecto y un plan. Entonces se crea, se estabiliza. Bueno, usted me dijo, bueno, entonces muéstrame los servidores, ya quiero los servidores de Google. No, está escrito. No, no, no es que esté escrito. Eso se tiene que ejecutar y se tiene que hacer. Muéstrame los servidores de Google que usted dijo, "No, acá está. Acceda, listo. Ahora muéstreme el plan de cada cuánto hacen vacante de información del servidor, por ejemplo, de las notas. Nada, le hacemos, no voy a inventar algo, ¿sí? Cada semana. Entonces, cada semana, ¿cada cuánto? Los lunes. Bueno, entonces hoy estamos hoy lo hacen los lunes, ¿cierto? Hoy estamos a jueves 20. Entonces muéstrame el backup del lunes 17. Mire cuántas preguntas ya he hecho ahí. 4 preguntas de un solo tema. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cada cuánto lo hacen? ¿Sí? ¿Qué día lo hacen? Y muéstrenme el acceso a eso. Entonces mira que ya hay 4 preguntas que es el cuestionario que uno hace. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno hace ese cuestionario para tener una idea y un contexto de lo que debe preguntar. ¿Puede servir como apoyo? Sí, puede servir como apoyo, porque a uno se le pueden olvidar cuando está haciendo la auditoría esas preguntas. Entonces tú dices, bueno, pues, a ver, muéstrame el último acá. Ay, no está. ¿Cómo así que no está? Entonces, eso ya es un qué? Eso ya es una no conformidad. Y eso se va anotando, por eso es que está su lista de chequeo. Entonces, eso tiene que ir de la mano con su lista. Perdón, chicos. Eso tiene que ir de la mano con su lista de chequeo. Entonces, si yo le pregunto si tiene el último backup de las notas del servidor del sistema de información académico, que lo hace cada lunes y que lo hace cada semana, y le pregunté por el último, pues, ¿está conforme o no está conforme? Entonces, si está, pues perfecto, lo cumple. Entonces, lleno, acorde a esa pregunta, lleno la lista de chequeo, que si no cumple. ¿Quedó claro? profe, eh, entonces, en, por ejemplo, un ítem de la lista de chequeo pueden salir 3 preguntas, como por ejemplo en este caso, ¿no? ¿Tiene o se realizan los backups? Digamos que eso está en la lista de Pero, chequeos. exactamente. Y en la entrevista puedo tener como 3 preguntas de frecuencia, cómo y no sé, ¿cuándo fue la última? Exactamente, mire que ya nos salieron 4 preguntas, ¿sí ves? Ok, O sea que esa entrevista no es solamente hacer 5 preguntas y ya, porque es mentira, porque yo tengo que tener el contexto de todo lo que se hace, en tu caso en los servidores. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora estamos hablando de servidores. Ahora muéstrame la política de actualización del sistema operativo del servidor. ¿Eso existe? Claro que existe.
Porque, por ejemplo, si es un servidor de aplicaciones, yo no puedo estar actualizándolo todos los días. O yo no puedo estar actualizando el servidor cada vez que hay una actualización. ¿Por qué? Porque esas actualizaciones me puede dañar alguna aplicación, porque como es un servidor de aplicaciones, entonces me voy a inventar algo. Vamos a suponer que la aplicación está sobre PHP la versión 5. Ah, listo, salió la versión PHP 7. Venga, la instalamos. Listo, ya la instalé. Mi política es tener actualizado. Sí, perfecto, está cumpliendo con la política. Pero ¿eso qué riesgo lleva? ¿Qué riesgo lleva? Que efectivamente usted actualizó y muchas gracias, muy bonito, tan lindo, pero esa actualización me dañó las aplicaciones que estaban en ese caso en el servidor. ¿Listo? Entonces, dentro de eso, te toca preguntar también, como está hablando de servidores, ¿cuál es la política de actualización de software del servidor? Debe haber una política. Entonces, eso es un documento en el cual se describe, se actualizan los servidores siempre y cuando haya la actualización de esto, siempre y cuando no vaya a afectar los servicios ofrecidos por las aplicaciones. Bueno. Esa política esa política se aplica, cada cuánto se aplica esa política, cada cuánto por ejemplo, el plan de mantenimiento de los servidores. A eso también se le hace un mantenimiento. ¿Listo? El plan de acceso, quién tiene acceso, ¿sí? Y los planes de seguridad que hay sobre esos servidores. ¿Quién tiene acceso y mediante qué forma accede a esos servidores? Tiene que haber un plan en el cual está establecido, porque no todos tienen acceso y desde cualquier máquina se puede acceder. Entonces, en ese aspecto, me toca a mí indagar qué puedo preguntar, tanto para ti, Diego, como para los demás, en el ámbito de los servidores. ¿Qué puedo preguntar? ¿Para qué? Para tener claro que efectivamente lo es. Como no es nuestra área, vuelvo y repito, como si es el desarrollo, entonces el desarrollo yo le pregunto todo sobre prueba, yo le pregunto todo sobre el diseño, yo le pregunto sobre artefactos, yo le pregunto sobre documentación, yo le pregunto sobre versionamiento, yo le pregunto sobre todo, absolutamente todo. ¿Mm? Entonces, lo mismo tengo que hacer en las otras áreas, en las redes, ¿sí? Entonces ahí tengo que preguntar sobre el firewall, la política del firewall, quién administra eso, eh, eh, quién tiene acceso, qué tipo de IP manejan. Todo, absolutamente todo, debo preguntarlo porque es una auditoría en dado caso para poder encontrar, en este caso interna, para poder llegar a encontrar no conformidades que pueda poner en riesgo a la organización. ¿Listo? Sí, señor, profe. ¿Listo? ¿Quedó claro, muchachos? Sí, profe. Bueno, buenas noches, Brian, por ahí escribiste, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Muy bien, muchas gracias. Ah, bueno, listo, entonces como para todos, ¿no? La clase hoy era presencial, pero ¿me puede escuchar? Bueno, hecho tiene una institución. Mi profe, Sí, no. no me profe, la compañera Luisa me acaba de escribir, profe, que la compañera se escribió Sí. y, y que el compañero Camilo se encuentra como un poco indispuesto porque está convaleciente, profe. No, no diga eso convaleciente. No, no se dice así. Oh, bueno. No, No, no se no, dice así. convaleciente quiere decir que Jefe. No, Juan. Sí. ¿Cómo, qué pasó? convaleciente quiere decir que está a punto de morir. No. Ay, qué pena, profe. Y, profe, este Me pidió momento la de la moto. grabación, profe. Este momento de la Pero grabación si ya estaba en la institución. Bueno, de, de la clase de hoy, profe, qué pena. bueno, esto la tiraría para Álvaro y para Brian que llegaron un poquito tarde. La clase era presencial, efectivamente, miren, lastimosamente tengo desde anoche salí de esa institución y caí como con gripa. Entonces, no es bueno estar allá así, ni mucho menos acercarme a ustedes, ni tener contacto con ustedes teniendo yo gripa, debido a todo el acontecimiento. Por eso me comuniqué con Diego para poder ¿qué? Para poder tener el canal de contacto con ustedes para hacer la clase virtual y no perder la clase. ¿Listo, chicos? Listo, profe, no hay lío. No hay Profe, lío, no hay Perfecto. lío. una pregunta. Señor Pues, Diego. si tú continúas así mañana, ¿qué haríamos? ¿Otra vez la veríamos virtual o...? Sí, señor, si yo continúo así, no podía ir. No Ok. podía ir. Acá estoy tomando menjurjes, que el paz me cheque esas cosas y eso, entonces no podría, ¿sí? Porque hay, de todas maneras, dentro del protocolo que estableció la institución, cuando haya síntomas de gripa, si es que si es el estudiante, que el estudiante pues presente la excusa, se adelante del tema
y ya, y no vaya a la institución. Si es el docente, pues en este caso, si los estudiantes pueden estar en la institución y tomar la clase virtual en la institución, pues la toman. Sabemos que pues en este momento no hay equipos tecnológicos en la institución, entonces por eso no les dije, vayan para la institución y tomen la clase allá. Uy, profe, ¿no hay computadores? Bueno, es que es un tema bastante complicadito, que ya lo están solucionando. Me imagino que sí los hay, pero que hay mucho problema, ¿no? Porque hasta ahora hay Exactamente. problema hasta para conectarse uno a la red. Sí, exacto. Entonces ya están cambiando todo eso. Entonces Pues, eso. Y lo último es que no llega a un acuerdo con ustedes y desde casa tomar la clase, siempre y cuando se pueda dictar la clase, que fue lo que les dije. ¿Listo? Buenas noches, ¿cómo Pues estás? ojalá sí se resuelva, porque, pues, profe, por lo menos en mi caso, sí. Bueno, yo apenas iniciamos la pandemia, pues yo vendí mi portátil para poderme hacer un PC de mesa, pues, potente. Y que no hayan portátiles, pues, tocar ponerme a sufrir un poquito. No, no te preocupes, no te preocupes que eso se va a solucionar. Buenas noches, Alvarito, ¿cómo está? Profe, yo también quería comentar eso, que yo tampoco tengo para si tenemos que ir a la universidad y estar porque por ejemplo mañana tenemos la clase contigo a primera hora, ¿no? Y tú dices que si sigues así es virtual. Entonces, si es virtual, pues tenemos una clase también después, que esa tocaría ir presencial. Entonces ahí como que hay un conflicto, porque entonces, ¿vamos? ¿No vamos? Listo, no te preocupes. ¿Cómo estás? Camilo, ¿cómo vamos? El convaleciente llegó, dijo Juan. No, profe, Me estaban poniendo muerto. Sí. es que no me tocó venirme acá para donde mi mamá, profe, y no tengo portátil. Vale. Porque vamos a aclarar dudas sobre el tema que vimos hace 8 días y estamos aclarando las dudas. ¿Listo? Entonces, en ese caso, chicos, vamos a ver cómo amanezco mañana. Si mañana amanezco mejor, pues nos vemos en la institución y tomamos la clase presencial. ¿Listo? Para que una vez tomen las dos Vale, clases profe, presenciales. muchas gracias. ¿Listo? Hoy me comentaba Diego que la segunda clase la van a hacer virtual, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, por eso no hay ningún problema, porque hacemos esta virtual y la siguiente virtual, para que no tengan inconveniente. Pero sin embargo, vamos a ver, dependiendo de cómo siga mañana. Si sigo maluco, ¿qué clase tienes después, la que es presencial? Pues, profe, mañana es con otra carrera, creo que es gerencia, pero pues en ese caso nos tocaría a todos desde los celulares ver tu clase y pues ya simplemente esperamos la otra. Bueno, ahí Sí, miramos, profe, ya tenemos alta gerencia. listo, ahí miramos dependiendo de cómo siga. ¿Listo? Si nos vemos mañana. ¿Listo? Que espero ya amanecer bien. Listo, entonces vamos a continuar. Pues en ese orden de ideas, Diego, lo que te decía, hay que tener en cuenta todo eso. Entonces, aquí vamos a realizar las entrevistas, que fue lo que vimos la clase pasada. Entonces, esos artefactos de entrevista me tienen que dar toda la información que necesito para poder, ¿qué? Obtener esta evidencia y poder evaluar esa evidencia. Tengo que obtener esa evidencia y poder, ¿qué evidencia? Por lo que tú estás preguntando. En este caso, por ejemplo, pues, siguiendo el mismo tema, pues, el plan de mantenimiento de los servidores, de la organización. ¿Sí? En nuestro caso, si veníamos desde la parte académica, el plan de mantenimiento de los servidores de la institución, el plan de mantenimiento de backup de la información académica de la institución. Entonces, esa sería la evidencia que yo necesito, que me digan si está. Entonces, si efectivamente, acorde al tipo de auditoría, y si es de chequeo, pues no, si es de chequeo, o si es de solo ir a mirar, yo no puedo pedir un documento, porque si el tipo de auditoría es de visita, no puedo ir a pedirlo. Pero si el tipo de auditoría, ¿cierto? Es de chequeo y es de evaluar la evidencia, pues tengo que pedir la evidencia para poderla evaluar y poder decir, mire, ellos sí cuentan con ese dispositivo. ¿Listo? Y si es el caso, que me muestren el último backup que hicieron acorde a la política de la parametrización que ellos tienen, pues también tendría que pedir esa evidencia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se trata, de que ustedes puedan hacer esa evidencia y poder evaluar los hallazgos. ¿Qué son los hallazgos? Sencillamente lo que yo encuentro. ¿En dónde? Cuando estoy haciendo la auditoría, cuando estoy aplicando el checklist y cuando estoy haciendo las preguntas. Pues esos tres se hacen en el mismo espacio. ¿Dónde? Cuando realizo la auditoría. Pues ahí encuentro esos hallazgos. Esos hallazgos los califico de alguna manera, que si es conforme o no conforme. ¿Qué quiere decir esto? Conforme es que si cumple, que si está.
Es que sí, pues acá está el backup, pero es que no es de este lunes, sino del lunes pasado, porque es que este lunes Pepito no lo hizo. No, entonces no está, lastimosamente no está. Esto tiene que ser tan claro, es o no es. Así de sencillo. ¿Cumple o no cumple? Porque yo no puedo, yo no puedo dejar esos procesos, en este caso a nivel tecnológico, en veremos. Bueno, no lo tienen, pero bueno, digamos que sí. Y justo sucede algo. ¿Sí? Y como no lo hacen, entonces ahí vienen las falencias y vienen los problemas con la organización. Pero ¿cómo así si hicieron una auditoría y la auditoría salió todo bien, ¿por qué hay un daño? ¿Por qué se perdió la información de todas las notas de los estudiantes? Por decirlo de alguna manera. Y vienen las observaciones. Entonces, bueno, entonces hay una observación sería, tienen la política pero no la aplican. Sería la observación. Sí, tienen la política de hacer los backups de las notas de los estudiantes, pero no la aplican, no está el backup. Entonces, esas evidencias me da eso, yo las verifico y las evalúo. Las puedo verificar ahí mismo, ¿sí? O me las puedo llevar siempre y cuando tenga autorización por parte de la organización. ¿Listo, chicos? Chicos, Entiendo, profe. Sí, señor. perfecto. Sí, esas evidencias tengo que tener autorización para podérmela llevar. Yo no es que me la llevo ya, no, porque puede ser información sensible por parte de la organización, por parte del área, y no puede salir. No, no, este documento no se lo puede llevar, no tenemos copia digital ni nada porque contiene información sensible y todo, entonces tiene que evaluarlo acá. ¿Listo? El auditor saca un espacio, lo evalúa ahí, lo revisa ahí y sacará su resultado. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo tener en cuenta los criterios de la auditoría que hice, que ya los tenemos, ¿cierto? Y debo, frente a esos criterios que yo voy a hacer la auditoría, determinar esos hallazgos. Los hallazgos que, vuelvo y les repito, lo que yo encuentro, que si están cumpliendo o no están cumpliendo, acorde a lo que se está haciendo. Ese plan de auditoría que ustedes hicieron, ¿cierto? Entonces, eso se me dar unos hallazgos individuales. Pues, por ejemplo, para el ítem de servidores, me va a dar unos hallazgos. Para el ítem de redes, me va a dar unos hallazgos. Para el ítem de licenciamiento, me va a dar algunos hallazgos. Entonces, ahí en ese orden de ideas, ¿sí? Lo importante es hacer esa evaluación, en este caso por ítems, e encontrar esos hallazgos de forma individual por ítems y hallar esas conformidades y no conformidades por ítems. Yo no puedo tener esos 3 ítems de auditoría y dar un informe general de, no, ahí tengo que, a nivel de redes pasa esto, a nivel de servidores pasa esto, y a nivel de licenciamiento pasa esto. Yo tengo que tener claro individualmente, ¿cierto? Y los soportes del por qué pasa eso. ¿Listo, chicos? Sí, señor, profe. ¿Alguna pregunta? Por ahora y por mi parte, no, señor. ¿Listo por los demás? No, profe. ¿No? No, profe, no, señor. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Junto a esto se le pueden hacer unas recomendaciones al auditado. Esto también me puede dar unas recomendaciones. O sea que dentro de esa lista de chequeo que ustedes tienen, van a tener un ítem que se va a llamar recomendaciones, porque suele pasar eso. Entonces, ¿qué pasa? Como tú eres experto del tema que estás auditando, vamos a suponer que somos expertos en redes, que somos expertos en licenciamiento y expertos en servidores. Entonces, al tener eso, entonces yo digo, mire, hombre, sí, está bien, pero es que cada 8 días no es válido hacer el backup. Yo les recomiendo a ustedes que lo hagan mínimo cada 48 horas o cada 3 días. Se les recomienda hacer el backup de las notas cada 3 días, ¿sí? Sobre todo cuando está en época de subida de notas. Cuando no hay subida de notas, pues ¿para qué? Cuando no hay subida de notas se puede hacer semanal, pero cuando hay subida de notas, les recomiendo hacerlo cada 2 días o cada 3 días. Entonces, esa es una recomendación que uno les hace y les dice por qué razón. Porque puede ser que efectivamente ustedes tengan un ataque y si lo dejamos cada 8 días pueden tener una semana sin subida de notas. Puede ser que tengan el respaldo físico, si tienen el respaldo físico lo pueden subir, pero si no tienen el respaldo físico, si el docente ya no está, si el docente le pasa algo, si el docente ya no existe, si el docente no hace parte de la institución, ¿cómo vamos a tener el respaldo de la... Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es bueno hacer esas recomendaciones del por qué, ¿sí? Si es el caso, citar alguna norma técnica, ¿sí? Entonces según la ISO 29000, según Scrum, según X, según Y, según Z, nos dice que una buena práctica es hacerlo así, así, así.
Entonces, eso es fundamental. Y si yo le doy una recomendación es porque efectivamente tengo el soporte para hacerlo. No, pues hágalo cada 2 días porque es que a mí me parece. No, eso no lo podemos hacer. No es que a usted le parece, es que así se debe hacer. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe, sí, señor. Sí, profe. ¿Preguntas, dudas? Muchachos, preguntas, dudas. Profe, no, por mi parte no, señor. ¿Listo? No, señor. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo no conformidades, y esto ya lo vamos a ver mañana, las no conformidades, ¿cierto? Que es efectivamente lo que está mal, lo que no cumplen o lo que están haciendo mal. ¿Sí? Lo que está mal, lo que están haciendo mal o lo que no lo tienen. Alguna de esos 3 escenarios puede pasar. Debemos tener el soporte. Esto sí es fundamental. Debe estar el soporte. El soporte. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Cuando yo le hago, en este caso, al auditado, le hago la auditoría, ¿cierto? Y hay no conformidades, me toca explicarle muy bien y detallarle muy bien por qué es una no conformidad. Porque para usted, si hace las cosas bien, efectivamente, y se logra explicar, pues da a entender que es una no conformidad. Pero hay casos a veces que el auditado, para el auditado no es. Para el auditado no es. Y no, y no, y no, y no, y no es, y no es, y no es. Pues en ese orden de ideas, si yo tengo bien la evidencia del por qué no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entonces yo le digo a él, bueno, muéstreme el contrato de licenciamiento del cortafuegos. Listo. Ah, no, sí, sí, lo tenemos licenciado, acá está. Perfecto. Yo le dije a usted, muéstreme el contrato de licenciamiento, no que si está licenciado. Muéstreme el contrato de licenciamiento. ¿Por qué? Porque puede ser pirata. ¿Sí? Puede ser pirata y está licenciado y se ve licenciado, sí. Entonces, perfecto. Entonces, en el soporte de la evidencia, efectivamente se demuestra que el cortafuegos está activo, está licenciado, pero, está la evidencia, no presentan el documento del contrato o de la compra del cortafuegos. ¿Sí ven la diferencia, chicos? Sí, señor. ¿Listo? ¿Quedó claro, chicos? Entonces, ¿qué pasa? En esa evidencia lo tienes que tener claro, porque él puede decir, no, pero es que usted me dijo que si tenemos el cortafuego activo o licenciado, yo le demostré que estaba licenciado. No, yo le pedí a usted la evidencia de la licencia de la compra o el contrato de la compra del cortafuegos. ¿Listo? Sabemos que es el cortafuegos, ¿cierto? ¿El cortajuegos, profe? Fuegos, no juegos. Ah, perdón, cortafuegos, no, no, señor. No, los demás. Pues es el Sí, que profe, pues yo lo bloquea tengo. Sí, el acceso no autorizado, ¿no? a las redes públicas o privadas, bueno, como quieras. Exactamente. Eso es. ¿Listo? Eso es. ¿Listo? Es aquel que me protege, ¿cierto? Redes públicas o redes privadas. ¿Listo? El famoso firewall. Ese es, pero en español es el cortafuegos. ¿Listo, Juan? Listo, profe, sí, señor, más claro. Perfecto. Entonces, en ese caso, entonces, ¿qué pasa? Debo tener claro, ¿sí? Cuando estén haciendo su lista de chequeo, ¿listo? La clasificación de ese documento, lo que hablaba ahorita Diego, que si cumple, que si no cumple, que si está completo, que si no está completo, para que tú tengas efectivamente la evidencia. ¿Por qué? Porque es que puede ser que la auditoría dure un día, perfecto, no hay ningún problema y tú te puedes acordar de las cosas. Pero si digamos, vamos a suponer que la auditoría dura 2 días, 3 días, 4 días, es muy difícil que te acuerdes de las cosas, de lo que pasó, de las evidencias que se presentaron o no te presentaron en el primer día.
Y más que esas jornadas de auditoría son bastantes pesadas, son engorrosas, por decirlo de alguna manera. Entonces debemos de tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces es importante, ¿cierto? Que cuando tengamos estas evidencias debemos de tenerlas claras y limpias. ¿Para qué? Porque cuando yo le voy a mostrar a él el informe de no conformidades, ¿sí? Que se encontró en el hallazgo de la auditoría, entonces yo le muestro y le digo, mire, esto fue. Y tengo que escribirle como paso a paso qué fue y por qué es una no conformidad, para que no vaya a haber ningún inconveniente. ¿Listo? Sí, señor. ¿Quedó claro? Por ahora, sí, señor. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, Sí, señor. profe. Quedó claro. Perfecto, muy bien. Entonces, puede ser, ¿cierto? Cuando yo esté hablando con el auditado, hayan inconformidades, ¿cierto? O puede ser que hayan opiniones diferentes, opiniones divergentes. Es que a mí me parece que están haciendo mal el mantenimiento a las redes, por ejemplo, dice el auditado. El auditor, ¿y por qué? No, porque es que sí, o porque esto, o porque lo otro, no. Entonces, cuando puede pasar eso, que hayan situaciones de ese modo. Pues, en ese caso, el auditado se va a defender. Y usted también se tiene que defender. ¿Listo? Entonces, ¿con el fin de qué? De que todos los puntos que hayan diferencia entre ambas partes queden claros, queden bien. No es que le parece, ¿por qué le parece? Porque dado el protocolo número 2055 de no sé qué, dice que se debe hacer mantenimiento de esta manera, que se debe hacer los fines de semana, que se debe hacer, no sé. Entonces, ahí, tú tienes eso, entonces mire, lo están haciendo mal. Usted lo hace entre semana, se debe hacer los fines de semana, por ejemplo. Se debe hacer en horas no laborales, y usted lo están haciendo a la hora de almuerzo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo poderlo, porque pueden haber puntos sin resolver. Pueden haber puntos sin resolver. No, es que, y el auditor puede decir, no, no estoy de acuerdo. Porque usted me está diciendo que lo estamos haciendo mal, pero no me dice las razones por las cuales lo estamos haciendo mal. Y yo digo que lo estoy haciendo bien, porque es que efectivamente el mantenimiento de una red se hace así, 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 así. Porque en nuestra área, ¿cierto? En nuestra área es muy difícil y sobre todo muy complicado cuando a nivel de ingeniería, ¿sí? A nivel de ingeniería, vamos, ¿sí? A, en este caso, a ir a criticarle, a ir a decirle a otro ingeniero que está haciendo las cosas mal, ¿sí? Es supremamente difícil, es supremamente complicado y es difícil. Entonces, debe tener claro eso. Si quedan puntos sin resolver, hay que anotarlos. Entonces, no queda claro si no estamos de acuerdo en ambas partes, si efectivamente se está haciendo bien el mantenimiento, dado que, entonces, una nota puede ser, se va a solicitar el apoyo de un experto, ¿sí? En redes para poder diagnosticar o poder dar un resultado o una opinión acerca del mantenimiento que se está haciendo. ¿Quedó claro? Sí, sí, señor. Profe, pregunta, ¿y ese experto, quién sería el encargado de traerlo? En ¿El ese auditor caso, o...? puede ser dependiendo, o la misma organización, ¿listo? Dependiendo, como la gran mayoría de casos es auditoría interna, ¿listo? Pues como es auditoría interna, es decir, que nos auditamos dentro de la misma organización, lo puede traer el mismo auditor o el auditado, o en este caso el gerente de la organización contrata a alguien y una asesoría, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Cuando son auditorías externas, ahí sí no hay nada que hacer. El auditor, ¿sí? La auditoría externa, el auditor es experto en el tema. No hay nada que hacer. En este caso, si son tres áreas, la gran mayoría de veces van tres personas diferentes. Yo lo voy a auditar a usted licenciamiento, es un experto, una persona experta en licenciamiento. Lo voy a auditar servidores, una persona experta en servidores. Lo voy a auditar redes, una persona experta en redes. O sea que ahí es muy difícil poder enredar,
¿sí? En este orden de ideas han auditado. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No, profe, no, señor. ¿No? No, señor. Perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué vamos a hacer? En ese orden de ideas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener claro de una vez, ya, en estos 20 minutos que nos quedan de clase, van a tener claro, ya, lista de chequeo y formato de encuesta o entrevista. Ya debe estar listo para que mañana cuando nos veamos, revisarlo y mostrarles el formato de las no conformidades, ¿sí? Para decir que efectivamente, si podemos darles un espacio a ustedes de una semanita para que pregunten sobre eso allá si se puede, ¿sí? Los que no son directamente en organización, pues hacemos el simulacro que hicimos la auditoría y llenamos esos datos para verificar de que efectivamente los que lo pueden hacer, ver cómo está el resultado y los que no lo hicieron, los que no lo pueden hacer, pues nos inventamos algo acorde a la información que yo creo saber. Entonces, y ahí miramos efectivamente los resultados de la auditoría. ¿Listo, chicos? Sí, señor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Referente al tema, por ahora no, señor. ¿No? ¿Los demás? No, profe. No, señor. ¿No? Listo. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, empiecen a trabajar. Y yo quedo acá, listo, yo quedo acá pendiente si tienen alguna pregunta. Háganlo a ver, chicos. Sí, profe. Señor. ¿Me puedes regalar un momentico, profe? Un momento. Sí, claro, cuéntalo. Profe, pues en ese orden de ideas, profe, pues me gustaría, profe, mostrarle al profe, o sea, las correcciones que yo he tenido frente, pues, al proyecto que he realizado o al trabajo, profe. Si quiere, entonces hazme una llamada por interno, ¿vale? Ay, vale, profe, sí, señor. Vale. Y mientras tanto nosotros van trabajando, ya vuelvo y continuamos.
Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Por ahora, profe, no, señor. Listo, perfecto. ¿Los demás? No, profe, por mi parte tampoco. Perfecto. Pregunta, ¿alguien sabe algo de Leonard? Profe, lo último que supe de él es que está bastante enfermo. De hecho, él no ha ido a la universidad y tampoco ha podido entrar a las clases. ¿Pero saben algo de él? Pues creo que aún respira. Ay, no sean así, hombre. Por lo menos no está convaleciente. Sí, Exacto, profe. Sí, porque por ahí hoy dijo algo, creo que se quejó de otra vez de las redes de la universidad, si Ah, no, sí, ¿fue todavía puede Leonard? escribir. Sí. sí. Bueno, pero está bien, porque que uno ya hace varias 2 semanas, como 2 semanas que no ha venido. Entonces, estaba como preocupado. Yo creo que ya se está recuperando, considero, ¿no? Para el tiempo. Sí, bueno. Entonces, si saben algo, porfa, pues, me avisan. ¿Vale, chicos? Vale, profe. Listo, Chicos, profe, de una. ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Bueno, entonces vamos a dejar por destacado que se va a empezar esa tos maluca. Y, muchachos, la idea es que esos artefactos estén listos para mañana revisarlos. Y en ese orden de ideas poder continuar. ¿Vale, chicos? Vale, profe. Bueno, muchachos, entonces pasen buena noche, cuídense por favor y mañana miramos. Yo les aviso bien tempranito al fin si nos vemos allá o no. ¿Listo? Listo, Dale, profe. profe. Listo, profe. Pronta Feliz noche. recuperación, profe. Gracias, muchas gracias, Juan. Vale, profe. Que estés muy bien, profe. Chao, profe. Buenas noches. Vale, muchachos, Profe. buena noche.